Bienvenidos al Nacional Libertario. Mañana se cumple un año más de rememoración de lo que fue el 11 de septiembre de 1973. Para algunos una tragedia, para otros una liberación. No voy a entrar en este video porque en otro posterior que voy a hacer mañana voy a entrar a lo que fue el camino hacia el 11 de septiembre. Porque la verdad es que eso no es noticia nueva, aparte de que no aparezcan las noticias, pues siempre repiten el mismo tongo izquierdista. Pero sí les voy a mostrar un par de cosas nuevas, que tampoco son tan nuevas, pero que destapan la mentira que se ha generado en torno a lo que fue el pronunciamiento militar de 1973. Y digo, no es la primera mentira que se destapa, porque a estas alturas sabemos que Allende se suicidó. A pesar de que existen voces de que dicen de que fue su guardia personal, cubana, la que le pegó el tiro. Y eso lo vamos a ver, no ese punto específico, sino que otro, durante este video. En este caso, vamos a hablar del Plan Z, que supuestamente no existió, que fue un invento y una justificación del gobierno militar para hacer el pronunciamiento militar o golpe de Estado, como le dicen los izquierdistas. Bueno, a mí no me crean. ¿Para qué me van a creer a mí? Yo no estaba ahí. La gran mayoría de los que estamos discutiendo este tema, estúpidamente a 40 y tantos años de sucedido los sucesos, no estuvimos presentes. No estuvimos presentes, no lo vivimos. Y los que lo vivieron tienen visiones bastante encontradas sobre esa situación. Pero tenemos cada vez más testigos de Cuba, de los aparatos de seguridad de Fidel Castro, que están saliendo a contarla firme. Gente que salió arrancando del mismo régimen que se quería imponer en Chile. Gente que fue importante en el régimen cubano. Gente del Círculo de Hierro. Así que empecemos por esta entrevista que se le hizo al señor Juan Vives, que fue ex agente de la seguridad del Estado del régimen de Castro, que ahora se encuentra se encontraba exiliado en Francia porque falleció hace 4 años. Y veamos cuáles son sus declaraciones respecto de lo que fue el Plan Z en Chile. La pregunta del periodista: señor Vives, usted publicó en Francia su polémico libro El Magnífico, que ha sido un éxito de ventas y que será publicado en varias lenguas. En él declaró que le quedaban cosas por contar. Entre ellas se encuentra el Plan Z. ¿Podría explicarnos en qué consiste? Juan Vives: el Plan Z forma parte de uno de los secretos mejor guardados del comunismo cubano. Si por la parte castrista solo eran un puñado de hombres situados como de alta seguridad, con acceso a los más altos secretos de Estado, los que estaban al corriente de esta operación, por la parte chilena solo un pequeño grupo sabía que tenían que estar listos para defender al socialismo chileno sin más explicaciones. En resumen, Fidel planificó un levantamiento popular con el apoyo de ciertos sectores militares chilenos que seguían fieles a Salvador Allende para implantar el socialismo por las armas. De esa manera se confortaban las ideas del líder máximo de implantación del comunismo por la fuerza y se continuaba con las ideas guevaristas de revolución continental y antiimperialista. Curiosamente, Fidel se había desembarazado del Che por orden de los soviéticos, pero como la muerte del argentino tuvo una repercusión internacional, como buen oportunista, se montó en el tren en marcha y se convirtió en más guevarista que el Che. De todas maneras, para Fidel no contaba una contradicción más. Sus sueños de convertirse en el líder indiscutido de América Latina lo impulsaban a los proyectos más descabellados. Desde la toma del poder en Chile por Salvador Allende, se sabía que con solo un tercio del electorado a su favor no podría forzar la historia e imponer un régimen totalitario como el de Cuba, ni tampoco si él lo quería. Había prácticamente que obligarlo para que radicalizara el régimen. Los informes y los análisis que llegaban a La Habana diariamente predecían que tarde o temprano se vislumbraba un golpe de Estado militar financiado por el gobierno de Estados Unidos de América y que la CIA mantenía una presión enorme. A pesar de que los análisis detectaban que los izquierdistas que formaban el apoyo a Allende en diferentes organizaciones no se consideraban como fiables para lanzar una revuelta popular, como se pudo comprobar posteriormente, Fidel seguía rumiando su plan. Periodista: ¿estuvieron involucrados en el Plan Z algunos miembros de las Fuerzas Armadas de Chile?
Existieron una serie de intercambios entre Fidel y la más alta dirigencia de Allende, y algunos de los hombres de mayor confianza del presidente para preparar el viaje de militares chilenos a La Habana. El pretexto inicial fue la visita de la fragata insignia de la Marina Esmeralda, y en la misma ocasión, la de 40 altos oficiales de las Fuerzas Armadas chilenas representativas de los diferentes cuerpos armados. Durante la visita se trataría de comprometer o comprar la fidelidad de los hombres que se suponía que podían jugar un papel importante en la realización del complot, algunos apoyando el levantamiento sobre pretexto de respetar la Constitución y otros que garantizaran su neutralidad en defensa de la supuesta soberanía nacional. Los informes que se recibían eran claros. La Marina y la aviación estaban dirigidas por oficiales formados en academias militares americanas, utilizaban material americano y respondían a los Estados Unidos de América en cualquier tipo de conflicto. En cuanto al ejército de tierra, los análisis divergían. Se trataba de un cuerpo armado de tradición prusiana y este era el flanco por donde se debía ejercer la presión. Conjuntamente con el navío Escuela Esmeralda, vendrían por avión 40 altos oficiales de los diferentes cuerpos, bajo el mando del general chileno Anaya Castro. Por la parte cubana se escogieron los 40 más altos oficiales de las Fuerzas Armadas de Cuba, que según Fidel tenían que adoctrinar a los militares chilenos y convertirlos al socialismo. Dulce eufemismo. Por la parte cubana encabezaban este grupo de adoctrinadores. Eran los generales Arnaldo Ochoa, que después fue fusilado por tráfico de drogas, Cienen Casas, Rafael del Pino, ex jefe de la aviación exiliado en Miami, Víctor Draque, López Cuba, Guillermo García, Furri, Ramiro Valdés, Leopoldo Sintra, Tortolo, Ulises del Toro, Diocles Torralba, además de civiles como el presidente Osvaldo Dórtico, Carlos Rafael Rodríguez, Armando Hart, Pedro Miret, Montaner, en fin. La flor y nata del ejército cubano y de los miembros del buró político del Partido Comunista. Antes de la llegada de la delegación se sabía mediante las instrucciones recibidas que los objetivos principales eran dos personas claves. El coronel Roberto Super, que dirigía la brigada de tanques de Santiago de Chile, y hombre que tenía en sus manos la plaza y que podría garantizar la continuidad del régimen. Nada podía hacerse sin el apoyo del regimiento de tanques. Fidel dijo que él se encargaría personalmente y que sería secundado por el general cubano López Cuba, que sería la sombra de Super durante su estancia en la isla. El otro personaje indispensable era el general Augusto Pinochet, que él, Castro, propondría a Salvador Allende como jefe del ejército en Santiago de Chile. Esta era otra de las llaves para garantizar los proyectos del Plan Z. En segundo orden de importancia estaban los coroneles chilenos Jaime Satay y Leonidas Rodríguez. En cuanto a la Marina de Guerra, Fidel declaró que era una pérdida de tiempo ocuparse de ellos ya que estaban demasiado influenciados por los americanos y que los complots de la CIA estaban en gran parte basados en este cuerpo armado. Agregó que sería el jefe de la Marina de Guerra Revolucionaria, Aldo Santamaría, quien se ocuparía de ellos, pero sin gran interés, solo se debían obtener informaciones. Super tuvo la atención directa de Fidel, con el que se reunió en varias ocasiones y hasta cogieron una tremenda borrachera, pues pasaron toda una noche tomando vino chileno. Fidel consideró que había adoctrinado a Super y que tenía a Santiago de Chile en sus manos, con el apoyo de la brigada de tanques. En lo que respecta a Pinochet, Raúl y Fidel se reunieron varias veces con él en encuentros de varias horas cada uno, y tuvo conciliábulos particulares con ambos líderes cubanos, a tal punto que circuló la noticia que Fidel y Raúl lo habían reclutado. A partir de 1970, en Cuba el dinero entraba por tuberías. La libra de azúcar, que valía 6 centavos y medio de dólar, subió de un golpe a 67.50 centavos de dólar. La cuenta fue rápidamente hecha por Fidel, 5.500 millones de dólares que le daba la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas como ayuda, y la zafra azucarera que produciría hasta 19.000 millones de dólares, con una zafra en 1970 de más de 8 millones de toneladas. El líder máximo se mostraba generoso al extremo y hasta el último aprendiz de revolucionario que pasaba por la isla salía con los bolsillos llenos. El pueblo pasaba carencias y necesidades, pero Fidel regalaba y financiaba cuanto movimiento antiamericano existía, pagando a precio de oro los servicios rendidos. Pinochet aprovechó bien esa oportunidad. Ojo en ese punto, porque si quieren saber de dónde salió las plata que no pudo explicar la familia Pinochet, pregúntenle a Fidel Castro. Otra fuente del dinero sucio que puede haber caído en los bolsillos de la dictadura chilena fueron las 50.000 toneladas de azúcar que Fidel regaló a Chile. Al final fueron Pinochet y sus camarillas quienes aprovecharon los excesivos regalos del dictador cubano.
Todos los servicios de seguridad estaban en tensión máxima ante la llegada de la delegación chilena, la que se hospedaba en el Hotel Habana Libre. Evidentemente, todas las habitaciones, así como las suites, fueron objetos de un minucioso trabajo de la contrainteligencia, Departamento G, donde se implementaron sistemas de escucha por todos lados. Cada noche se le tenía que entregar a Fidel un resumen de las conversaciones entre los militares chilenos y destacar los puntos más importantes. Se organizaron unas maniobras militares de gran envergadura en la provincia Pinar del Río, en donde participaron las fuerzas de aire, mar y tierra. Querían impresionar a los chilenos con todo el armamento soviético con que se disponía, que en aquella época era impresionante, hasta para un gran país como Chile. El hotel fue vaciado de todo personal y se llenaron las 3/4 partes del mismo con agentes de seguridad que fingían ser clientes. Periodista, ¿usted tuvo la oportunidad de encontrar personalmente a Pinochet? Bueno, ese es otro punto, pero hay una parte de este artículo que me parece maravilloso, que dice que el tiempo transcurrió y 3 meses antes del golpe de estado de Pinochet hubo el intento llamado Tancazo, cuando Super intentó atacar el Palacio de la Moneda y casi logró perpetrar el golpe. Fidel se puso como loco y pidió que le remitieran todas las informaciones y las grabaciones de la visita. Trató Super de hijo de puta cuando mandó a llamar al general cubano López Cúa. Lo trató con cuanto insulto le pasó por la cabeza y lo acusó de haber faltado a su misión de adoctrinar al coronel chileno. No fue Fidel quien falló en su intento, él es infalible, y cuando algo no marcha es la culpa de los demás. Simplemente Super le tomó el pelo y lo de la borrachera pasó como algo anecdótico. El coronel chileno se había burlado del comandante, cosa que también hizo el general Pinochet. En resumen, el famoso Plan Z se ponía en marcha y el barco cubano Batalla de Higüey partiría para Chile con el armamento necesario para realizar la insurrección. Se movilizarían todas las fuerzas de izquierda y serían armadas, teniendo como apoyo principal las fuerzas del MIR. Todo partiría del puerto de Valparaíso, donde llegaría el buque cubano con las armas. Para Fidel estaba descartada la defección de Pinochet al régimen de Allende. Él personalmente se había ocupado de adoctrinar y reclutar y pagar sumas fabulosas al general chileno. Pero las cosas nunca salen como previstas en la complicada operación del inicio de una guerra civil. Pocos días antes de la puesta en marcha del Plan Z, la Marina chilena, que estaba inquieta del va y viene de los dirigentes del MIR en el puerto de Valparaíso, los detuvieron y convirtieron la fragata Esmeralda en el primer centro de torturas e interrogatorios de Chile. Los hombres del MIR capturados hablaron bajo la tortura y la Marina, así como la aviación, decidieron dar el golpe de Estado, en donde la cabeza pensante era el jefe de la aviación, el general Lee, el que Pinochet descartó de la junta militar después del golpe en el momento en que se sintió fuerte y con el apoyo americano. Fue duro convencer a Pinochet para que se uniera al golpe y tuvieron que discutir fuerte con él para que acordara su participación. Al día siguiente del golpe, si mal no recuerdo, el navío cubano largó las amarras y se dio a la fuga. La Marina de Guerra chilena, que sabía lo del armamento embarcado, quería confiscarlo y presentarlo al mundo. Todos los oficiales del barco no eran de la Marina Mercante cubana, eran oficiales de la Marina de Guerra y agentes de la seguridad del Estado cubano. Fidel dio la orden de darse a la fuga y abordar el barco en aguas profundas si no lograban escapar. Los chilenos le tiraron unas cuantas salvas y como el barco seguía su camino acabaron por abandonar, sin comprender que dejaban escapar las pruebas del Plan Z en la euforia del golpe logrado. No analizaron la importancia de la presa que se les había escapado entre las manos. Bueno, aquí podríamos decir que esta es la declaración de un defector. Pero ¿por qué no vemos la declaración del jefe de analistas de inteligencia de Cuba de la época? ¿Ok? Yo propuse este documento de política en la segunda mitad de 1970. In der zweiten Jahreshälfte 1972 entwarf ich einen politischen Plan. Angesichts der Unvermeidbarkeit eines Militärputsches machte ich darin den Vorschlag, die Initiative zu ergreifen. Es decir, dada la inevitabilidad de esa salida golpista, prepararse para contrarrestar la salida golpista mediante la toma de la iniciativa. Fidel Castro auf Staatsbesuch in Chile im Dezember 1971. Nach 3 Wochen Rundreise war er sich sicher,
Allendes friedlicher und demokratischer Weg zum Sozialismus ist eine gefährliche Illusion. Da Allende den Vorschlag ablehnte, die chilenischen Arbeiter zu bewaffnen, beauftragte Fidel Castro Domingo Amuchastegui, einen Plan auszuarbeiten, mit dem die Linke die militärische Initiative auf andere Weise ergreifen sollte. Tomar la iniciativa significaba, Die Initiative ergreifen bedeutete angesichts eines nahenden Militärputsches Angriff auf die Schlüsseleinheiten der chilenischen Armee. A posiciones claves de unidades claves chilenas donde se concentrara el poderío militar más importante. Ich spreche von Panzer-, Artillerie- und Luftwaffeneinheiten, alle, die für einen Staatsstreich der Militärs von Bedeutung gewesen wären. Poder dominar la situación resultaban, y vuelvo y repito, claves para una exitosa salida golpista por parte de los militares. Ein präventiver Staatsstreich also. Präventiver Staatsstreich, das ist ein Modewort. Das war mein Vorschlag. Esa era la propuesta mía en ese contexto. Schloss der Plan die Eliminierung von Offizieren ein? Der Befehlshaber ja und der Kommunikationssysteme. En las unidades claves. Bueno, como verán, a confesión de parte del relevo de prueba, ese es el autor del Plan Z confesando de que lo hicieron. Sabemos de que los altos oficiales del ejército chileno estaban informados, por lo menos aquellos que habían sido comprados por Fidel. ¿Quiénes habían sido comprados por Fidel? ¿O creía Fidel que los había comprado? Super y Pinochet. Y a Pinochet se le ponía entonces el 11 de septiembre la siguiente alternativa: participar de un plan donde iba a tener que matar a sus camaradas de armas para asegurarle el poder total a Allende, o hacerle el golpe a Allende. Esa es la situación. Otra mentira más de la izquierda chilena que se cae a pedazos. Ahora también tengo que decir una cosa, un poco de... Uno puede decir, sí, guaso ladino de Pinochet. Se cagó a Castro, se lo cagó con plata, lo llevó a que lo pusieran de comandante en jefe de la Plaza de Santiago. Recomendado entonces por Castro, Allende lo nombró después como comandante en jefe, y después hizo lo necesario. Guaso callado, ladino, y nos salvó el pescuezo. Pues el plan Z no era solamente un plan para eliminar a los oficiales. Eso es algo que el señor Amuchastegui, el autor del plan, no menciona. También estaban incluidos todas las figuras políticas fascistas de la oposición, que iban a terminar en campos de concentración y exterminio. Y como no existe el plan documentado en papel, aparte de lo que quedó documentado por el historiador Gonzalo Vial en el libro blanco del gobierno militar, que resultó ser cierto, voy a leerles el plan Z, porque lo tengo aquí. Plan de movilización y operaciones para golpe de Estado. Nombre código Plan Z. Casos de aplicación del plan. ZA. Iniciación de golpe de Estado para conquistar el poder total e imponer la dictadura del proletariado contra la acción de una parte o la totalidad de las Fuerzas Armadas apoyada por grupos civiles. ZB. Muerte de Allende por atentado. ZC. Invasión externa con tolerancia o complicidad de Fuerzas Armadas internas o fuerzas civiles sediciosas. 2. Fuerzas populares. A. Organización de masas. B. Organización de partidos regionales y frentes. C. Aparato. D. Fuerzas Armadas leales. Principios básicos para el desarrollo del plan. 3. A. Obtener la dispersión de las fuerzas enemigas nacionalmente y en las ciudades importantes donde se opere en ellas. 3b. Ubicar teatros de operaciones en zonas favorables para los revolucionarios por el apoyo poblacional, concentración proletaria, por ventajas para control táctico de las grandes ciudades, por facilidades para la lucha callejera y barricadas.
3C. Desconcentrar las fuerzas de masas ante condiciones de superior poder de fuego enemigo, evitar luchas frontales decisivas. 3D. Concentrar fuerzas populares ante el retroceso, indecisión, debilidad o desmoralización enemiga para su eliminación. 4. Objetivos del plan. 4A. Descabezar los mandos superiores y de las unidades de las Fuerzas Armadas. 4B. Retención de unidades militares descabezadas en sus asientos en la capital y provincia. 4C. Control de accesos camineros, ferroviarios y aéreos a Santiago, Valparaíso, Concepción y Antofagasta. 4D. Ocupación y defensa de centros estratégicos. 4E. Cerco, hostigamiento y aniquilamiento de focos sediciosos y detención de sediciosos. 4F. Aseguramiento de comunicaciones entre gobierno y el pueblo. B. Mando político militar y fuerzas populares combatientes. 4G. Seguridad de Allende y dirigentes políticos y de masa. Cumplimiento de los objetivos, tareas y organización. 4A. Descabezar los mandos superiores y los de las unidades de las Fuerzas Armadas. Introducción. Será fundamental eliminar físicamente a los altos mandos y a los oficiales jefes de las unidades de las fuerzas enemigas para debilitar y desmoralizar la reacción desleal. En consecuencia, se aprovechará las reuniones y concentraciones propias de las fiestas patrias para actuar masivamente y en forma coordinada en todas las ciudades principales. A1. El mando regional empleará los núcleos especiales en la ciudad cabecera de su área respectiva para eliminar con armas de fuego a los oficiales con mando de tropa en los lugares de concentración de fuerzas de la parada militar el día 19 de septiembre. A2. Simultáneamente, los GAP de la moneda e intendencias procederán a dar de baja a los generales, almirantes y otros altos oficiales que estarán reunidos asistiendo a un almuerzo oficial que ofrecerá el gobierno con motivo del Día del Ejército. A3. Las unidades militares descabezadas serán rápidamente controladas por los elementos leales que hemos logrado infiltrar en sus organizaciones. Deberá tenerse presente que la infantería de marina no tiene elementos nuestros, por lo que sus fuerzas deberán ser controladas cuanto antes por las unidades plegadas al plan. A4. Los guardias de vigilancia en los cuarteles deberán ser copadas y dominadas por organizaciones vecinales de lucha con la colaboración de elementos adictos e infiltrados previamente. En aquellos cuarteles en que se aprecie una mayor resistencia se emplearán los grupos especiales. En los buques, los infiltrados y colaboradores impedirán su zarpe y facilitarán posteriormente su captura. 4B. Retención de unidades militares desleales y guardias blancas en sus asientos de provincia. Introducción. Será objeto básico aislar las ciudades que son asientos de fuerzas militares para evitar concentración de ellas, especialmente Santiago, Valparaíso y Concepción, zonas que por sus características pueden inclinar la suerte de la lucha decisivamente. En consecuencia, las fuerzas populares de las ciudades con asiento de unidades militares no leales impedirán a toda costa la salida de tales unidades desde su zona de erradicación y guardias blancas. Este objetivo se cumplirá incluso antes de verificar el plegamiento de la unidad respectiva al plan. B1. El mando regional aplicará plan de control para las masas de las carreteras circunvecinas a la ciudad, en forma inmediata a la recepción del aviso central de aplicación del plan. Medios a utilizarse por AGP, instrumentos de lucha popular, barricadas, obstáculos previstos, vehículos, carreteras, aceite desparramado, fogatas, etc. B2. Verificada la dificultad de plegar a la unidad respectiva al mando regional, aplicará plan de sabotaje bajo responsabilidad del I6 para cortar las vías de comunicaciones terrestres desde la ciudad e impedir uso de aeródromos. Al respecto, se volarán puentes o pasos niveles clave, camineros o ferroviarios y se inutilizarán canchas de aterrizaje B2. Se aplicará notificada segunda fase Z. B3. El mando regional desarrollará inmediatamente plan de neutralización y captación de la unidad militar, con presencia activa de las masas ante los cuarteles. La propaganda será de rechazo patriótico a la sedición, unirse a su gobierno y al pueblo, no disparar contra su pueblo, etc. Dependiendo de la dimensión y organización de las fuerzas populares y cantidad y calidad de la fuerza enemiga, y comprobada su resistencia, se aplicará plan de copamiento y ocupación de la unidad para su eliminación y ocupación de su armamento. Responsabilidad plan AGP y L6. B4. Las ciudades asiento de sus unidades militares se constituirán en los centros de mandos regionales. Hacia ellos convergerán las fuerzas populares de las zonas vecinas de los pueblos adyacentes de las ciudades próximas, que no sean asientos de unidades militares. Se utilizarán toda clase de medios de transporte, por lo cual se decretará confiscación inmediata de medios colectivos de movilización, autos, camiones, etc.
Las fuerzas populares convergentes ocuparán preferentemente los lugares de control caminero de la unidad de la ciudad asiento de mando regional. B5. Las fuerzas populares procederán al copamiento inmediato de la radio principal de la ciudad, constituyéndola en objetivo fundamental a defender. Se tendrán preparados programas previos, responsabilidad del plan L6 y AGP. B6. Se tendrá prevista la detención inmediata de oficiales y elementos sediciosos de oposición prefichados y su traslado al lugar de retención y eliminación. Repito, se tendrá prevista la detención inmediata de oficiales y elementos sediciosos de oposición prefichados y su traslado a lugares de retención y eliminación. Y esas listas de exterminio ya existían. En esas listas, entre otros, había parientes míos. 4C. Control de accesos camineros ferroviarios y aéreos a Santiago, Valparaíso, Concepción y Antofagasta. 4F. Aseguramiento de comunicaciones. Aviso para aplicación del plan Z. Los mandos regionales de la AGP y el L6 aplicarán Z en primera fase en los siguientes casos. 1. Cuando reciban notificación expresa de causal ZA, tentativamente será el 19 de septiembre de 1973. Segundo, cuando reciban notificaciones de haberse producido fehacientemente las circunstancias de ZB o ZC. Eso, señoras y señores, era aquello a lo que las Fuerzas Armadas y de Orden fue lo que impidieron. Les ganaron la mano, les ganaron el tiempo. La pregunta no era si iba a haber un golpe o no. La pregunta iba a ser de quién iba a ser el golpe. Y Allende, definitivamente, de acuerdo con estas informaciones y con la confirmación de dos testigos independientes del uno del otro, que fueron miembros de las fuerzas de seguridad de Fidel Castro, del Círculo de Hierro, uno de ellos, autor del Plan Z. El autor del Plan Z dice que ahí está, que él lo hizo. A esta altura sabemos qué es lo que se venía. Y se venía una guerra civil en gran escala. Mañana es el 11 de septiembre y podemos darnos con una piedra en los dientes. Y tuvimos la suerte que tuvimos. 400 uniformados murieron después del 11 de septiembre de 1973, 300 civiles inocentes, 2.300 izquierdistas, de una fuerza militar que tenían los aparatos armados de los partidos de la UP de más de 10.000 hombres. Imagínense si hubiese tenido éxito la intentona allendista, porque ahí habría habido un quiebre en las Fuerzas Armadas. Y no solamente eso, porque ellos llamaban a matar a 1 millón de chilenos. Eso, señoras y señores, esta documentación que acaban de ver, con dos testigos clave, hace que se derrumbe todo el relato de la izquierda. Y, por lo demás, deja a nuestra centro derecha como lo que son, una tropa de mamones, cobardes, traidores. A aquellos que les salvaron literalmente el pellejo. No solamente la propiedad, sino que el pellejo. Porque al señor Larraín hace rato que se estaría pudriendo él en el patio 29 del cementerio general, si hubiese ganado la izquierda. Lo mismo Sebastián Piñera. Y lo mismo que todo el resto de los empresarios que le dieron la espalda a los militares después de 1990, después de que ellos reconstituyeron la economía y después de que ellos devolvieron la democracia. A mí, por lo menos, y a usted si ha visto esta documentación, no nos van a contar cuentos. Compartan esta información, porque les puedo asegurar de que no va a aparecer en la televisión abierta. Que tengan un buen día y un feliz 11 de septiembre. Hasta luego.